sienten esta mañana? Bien, contentos, alegres. Yo de ustedes estaría gritando. De verdad que sí, qué maravilloso, y como lo decía Grace, qué grande saber que tenemos una esperanza viva, que nuestra confianza no está puesta en algo material, que no está puesto en nuestra fuerza, sino que está puesta en Dios, Él que todo lo puede. Amén. Y gracias a Dios estuvimos orando bastante, y toda la iglesia estuvo orando y contribuyendo pues para que esto fuera posible, y esto es maravilloso. Quiero pedirle a Ricio, por favor, y a Carlos o a Francisco, los que estén allí, que traigamos las cajas para colocarlas allí, que podamos ya observar. Recuerdan que tenemos ese compromiso que el Espíritu Santo y que Dios nos puso en poder bendecir a nuestros hermanos misioneros, a nuestros hermanos pastores en diferentes localidades y zonas de peligro, zonas de vulnerabilidad, y en especial pues a los hermanos del Ministerio de Acompañamiento, que día a día están llevando más de ese amor, más de esa misericordia. Las abre, por favor, para que veamos cuánto tenemos ya. Para los hermanos nuevos, les comento que les venía comentando un poquito acerca del Ministerio de Acompañamiento, pero sabemos que en nuestros países hay pastores que están en diferentes lugares haciendo la obra, el trabajo, y muchas veces carecen de muchas cosas, y nosotros desde aquí pues tenemos la oportunidad quizá de poderles bendecir, y hemos decidido por parte de la congregación Emmanuel, por instrucciones del Espíritu Santo, poder hacerles un aporte de enviarles ropa, de enviarles algunas cosas necesarias pues para su trabajo. Y somos una iglesia que siembra, somos una iglesia que da. Creemos en un Dios que es el dueño del oro y la plata, y sabemos que Él es el que provee para todo. Entonces y que nuestro propósito es tener esa gran fundación, niños secos, no mojados, ninguno mojado, niños secos, casa de abrigo, y que podamos brindar toda la atención psicológica, tener casas, tener algo donde recibirles esos 3 primeros meses que son tan difíciles para todos los migrantes, y allí atenderlos con comida, atenderlos con los utensilios, la ropa que necesiten, la ayuda psicológica que necesiten estas personas, y así de esta manera seguir llevando la obra de Dios, que es amor. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si no hacemos, si no cumplimos con el segundo, dice el Señor que entonces se invalida el primero. ¿Cómo es que podemos amar a nuestro hermano? ¿O cómo es que podemos amar a Dios sin amar antes a nuestro hermano que lo vemos, no? Entonces es importante. Hoy se celebra un día, ¿qué? ¿El día del qué? El Día del Padre. ¿Cuántos tienen un padre bueno? Amén. Tenemos el mejor padre que pueda existir. Mi padre terrenal, como ustedes lo saben, el próximo mes, el 6, está cumpliendo un año de haber partido a la eternidad. Pero mi padre me enseñó muchas cosas, me educó, me dio muchas cosas, pero no se compara en nada a lo que mi Padre Celestial me ha entregado. Y hoy vivo con gozo el tiempo que Dios permitió que tuviera ese gran hombre en mi vida para enseñarme, para darme tantas cosas. No deja de doler, porque somos seres humanos y duele la desaparición física, pero sabemos que tenemos una promesa, y esa promesa en la eternidad de Cristo Jesús es nuestro mayor tesoro. Y en estos tiempos la cultura, más que la cultura, el diseño del reino de las tinieblas busca menospreciar la paternidad, y hablan del patriarcado y hablan de manera denigrante de la figura del padre. Y entonces yo le digo a muchos, ¿será que Dios se equivoca? Cuando Dios colocó esa figura al padre como cabeza de la casa, como protector, como proveedor, como cuidador, Dios no se equivoca. Y es un diseño original, y es un diseño sano. Todo lo que sea contrario a eso es espíritu jezabelico. No puede la mujer establecer dominio o soberanía en el hogar, porque sería contranatural
y contra la Biblia. Esto no significa que el padre o la figura del hombre sea machista o sea maltratador, no, para nada. Las escrituras dicen que a ella debemos tratarla como vaso frágil, amén. Pero las decisiones de una casa, la dirección de una casa están establecidas según el orden de la palabra para el varón, para el hombre, para el padre como cabeza, como sacerdote de ese hogar, y su esposa es ¿qué? La ayuda idónea, es la administradora. Cuando nosotros, de acuerdo al diseño original establecido en el manual de vida, las escrituras, llevamos nuestro hogar de esta manera, donde mamá enseña a hijos y enseña al resto de la familia o quienes lo ocupen, que la figura principal de la casa, que el sacerdocio de la casa está establecido a través del varón, es una casa que funciona bien, amén. Y el varón debe reconocer la administración, la ayuda que tiene la esposa en las finanzas, en la decoración de la casa, en la organización de la casa. Esto es honrarles también. Esto es en Mujer Virtuosa, el pasaje que habla de la mujer virtuosa, habla de la administración de la casa por parte de la mujer, que todo esto es diseño ¿de quién? Diseño de Dios. Amén. Papá y mamá e hijos en la casa, y luego los hijos se van, porque dicen que se hacen una nueva estructura, una nueva carne, y se van y quedan nuevamente esa unión matrimonial solitos, como al principio, ¿verdad? Por eso es importante como varones y como damas saber que nuestros hijos están diseñados para estar un tiempo con nosotros, pero deben también ir a cumplir esta función. Nuestro trabajo es dar el ejemplo, nuestro trabajo es enseñarles, nuestro trabajo es guiarles para que sea una nueva familia, porque son herencia de Jehová para nuestras vidas. Son la nueva generación de esposos, son la nueva generación de esposas, son la nueva generación de gobernantes de esta nación, la nueva generación de líderes hispanos de esta nación. Los hispanos son una bendición, son un regalo de Dios para esta nación. Amén. Nosotros no somos, como dicen por ahí, que una plaga. No. Somos bendición, somos luz en medio de las tinieblas que se está viviendo en una sociedad confundida, una sociedad hermetizada por el consumismo y por otras cosas. Entonces nosotros los hispanos y la iglesia hispana en Estados Unidos es sal, es luz, es el regalo de Dios para esta nación, y a nosotros nos dio como regalo poder pisar este suelo, como lo decimos siempre, no para consumirnos los recursos, no para venir a destruirnos, sino para venir a dar ejemplo, a bendecir y a hacer de trascendencia para otros. Nosotros estamos en contra de toda estadística. Las estadísticas dicen que los matrimonios que vienen casados de su nación y llegan a este lugar se separan. Aquí no, aquí nos unimos más. Amén. Dicen que los hijos que vienen de las naciones adoptan nuevas culturas y cambian su manera de vestir, su manera de cortarse el cabello, de hacer... No, nosotros aquí seguimos extendiendo la reserva moral que Dios ha establecido para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre bueno. Y dice las escrituras que ese Padre bueno, a quien ama, lo corrige. También lo bendice, porque corrección es bendición. Lo corrige. Entonces, ¿cómo nos corrige el Señor a nosotros? Estando en la iglesia, recibiendo la palabra de Dios, aprendiendo los unos por los otros. Aquí el que más sabe en esta congregación es el pastor, ¿verdad? No, ese no sabe nada, ese es el que menos sabe. Ese es el que busca instruirse para que sea Dios y el Espíritu Santo el que gobierna sobre nuestras vidas. Por eso las instrucciones no las doy yo, las da el Espíritu Santo, que es al que debemos buscar en lo privado, en oración, en las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí está ¿qué? La vida, la verdad, allí está el power, como dicen por allí. Ahí está todo en las Escrituras. No en el líder es un hombre y es falible, se equivoca, pero es mira, como lo dice en Proverbios, como dice las escrituras, en la multitud es que está la sabiduría, en la multitud de los
consejeros, en la multitud de los santos, en la multitud de la iglesia es donde está la sabiduría. Por eso siempre debemos entender y saber que la sabiduría no va a depender nunca de un líder religioso, del que está al frente. Hoy estoy yo, mañana puede estar otro pastor y puede decir cosas muy diferentes a las que yo digo. Entonces, él puede estar equivocado o puedo estar yo, pero esto nunca se equivoca, porque esto es la palabra de Dios, es la verdad y es la vida a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Entonces, en estos tiempos donde la serie nos coloca a padres ineficaces, donde la serie nos colocan a un papá que usa falda o a una mamá que usa barba, y que no es correcto, esto tampoco está bueno. Fue que lo apagué. Nosotros debemos mantener y defender el diseño original que las Escrituras han establecido. La familia, pilar fundamental de la sociedad, de esta y de todas las sociedades. No es que somos intolerantes, no, para nada. Como siempre digo, ojalá que vengan todos los homosexuales que puedan para esta iglesia, porque aquí es que van a recibir restauración y aquí es que van a recibir liberación de parte de Dios. Les amamos como Dios ama a cada una de esas criaturas que han sido creadas y que se convierten en sus hijos. Lo que aborrecemos son este tipo de prácticas y sobre todo las imposiciones a nuestra familia de ideales que no están de acuerdo a las leyes eternas y verdaderas de nuestro Señor. Entonces no es que somos intolerantes, es que tenemos un punto de vista firme y verdadero, sustentado por la naturaleza. Porque dicen que hay cuántas nuevas formas de género, dicen por allí que hay 32, pero solamente 2 exámenes, de próstata y solamente hay 2. Entonces, aló, ahora sí. Ya saben que me lo tienen que dar apagado porque yo lo prendo. Entonces es importante que nosotros, este día que desde el punto de vista comercial se ha instituido como el Día del Padre, sabemos que tenemos un Padre para todos los días y que ese Padre eterno, en Él está la verdad. Ahora veamos bíblicamente algunos de los textos relacionados al Padre, relacionados a la paternidad, relacionados sobre todo a esa figura paternal que nosotros tenemos, que es nuestro amado Dios, nuestro amado Señor, y que a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho coherederos y nos ha dado a nosotros el privilegio. ¿Qué significa privilegio? Privarnos de ley, de poder ser hijos y coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. Dice en Salmo 103:13, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Amén. ¿Todos somos hijos de Dios? Los que estamos aquí sí, porque le hemos aceptado y le hemos reconocido. Pero allá afuera hay criaturas que han sido creadas, pero que todavía no le temen a Dios ni que le han buscado, y son a quienes tenemos que traerlos para que ellos, al igual que nosotros, también puedan gozar de ese sacrificio de la cruz y poder recibir esa paternidad hermosa que tenemos. Imagínense a un Dios maravilloso. Dice las Escrituras que aún nosotros siendo malos, como hombres, le damos lo mejor a nuestros hijos, le damos cosas buenas. Ahora imagínense a Dios, nuestro Padre bueno y maravilloso. Deuteronomios 1:29 al 31. Entonces os dijo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de tus ojos. Un padre es aquel que va delante de nosotros, que nos va guiando, que nos protege, que nos cuida, que nos guarda. En el Salmo 127, del 3 al 5 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado.
cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice que son como saetas, que son como flechas. Nuestros hijos son la generación futura. Por eso la base que nosotros le damos, el ejemplo que nosotros le damos, es lo que estamos enviando a las generaciones futuras. Si como padres somos irresponsables, si como padres somos maltratadores de la esposa, si como padres nosotros somos irresponsables con nuestros compromisos, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enviando a nuestros hijos? Hay padres, no sé, eso pasa en Venezuela, gracias a Dios que en los países de ustedes no. Que llega el que llega a cobrar y sale el papá o la mamá, dígale que no estoy, dígale que estoy trabajando. Y el niño va para allá muchas veces y dice, ¿qué dice mi papá que está trabajando? Porque es su inocencia, ¿no? Pero fíjense que allí nosotros les estamos enseñando a ellos ¿a qué? A mentir. Les estamos, después entonces de la noche dice una mentira y entonces nos sacamos la correa como el símbolo de la moral y le damos correa, usted no tiene que ser mentiroso, y el niño lo mira así y dice, pero si usted es, eso es lo que usted me ha enseñado. Entonces nosotros tenemos que ser la mejor versión, como está de moda decirlo, de un padre para dar un ejemplo, porque lo que enseña es el ejemplo, las palabras no. ¿Cuántos aquí han aprendido por palabras? No aprendemos, aprendemos por el ejemplo. El ejemplo es fundamental, por eso dicen, para los que somos cristianos, que nuestro ejemplo y nuestros actos hablen más duro que lo que predicamos. Porque predicar o repetir un mensaje o dar un mensaje, eso lo hace cualquiera. Yo siempre le he dicho, ¿quién de ustedes conoce al cantante de música vallenata? Diomedes Díaz. ¿Quiénes han oído la historia de Diomedes Díaz? Un cantante colombiano. Bueno, los venezolanos conocemos más porque estamos ahí más cerca. Un tipo que tú lo oyes hablando y tú dices, Dios mío, qué sabiduría, qué entendimiento. Y el tipo era pero todo lo contrario de lo que él decía. Bueno, por ahí está la serie que se puso muy de moda de Pablo Escobar Gaviria, este hombre tan negativo para el mundo. Este capo ahora lo colocan dando frases filosóficas en las redes sociales, ¿no han visto? Y dan tremendos ejemplos, dan tremendas cosas y palabras y consejos en nombre de un tipo que fue tan destructivo, tan malo. Y entonces las nuevas generaciones ahora dicen, uy, miren la filosofía de Pablo, miren la filosofía, y Pablo no es bueno, la escritura, sino Pablo el narco. Y lo hacen ver como bueno, y muchas veces utilizan los audios de él en memes donde se colocan ellos mismos. Yo jamás quisiera estar cerca de él. Familias mató a un montón de personas, destruyó con drogas a un montón de gente. Entonces, bueno, todo esto es lo que la sociedad quiere mostrarnos, todo esto es lo que la sociedad quiere vendernos como bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que ser defensores. Bienvenido, hermano, tenía días que no te veía. Donde nosotros tenemos que ser defensores de esta verdad, pero defenderla ¿cómo? Con el ejemplo, no con las palabras. Proverbios 23-24, mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. El que engendra sabio, ¿de dónde proviene la sabiduría? ¿Qué dicen los proverbios? Proverbios 1.7, ¿qué dice? Que el temor a Jehová, a Dios, en el temor a Dios está la sabiduría. Dice que entonces nosotros engendremos sabios, y está hablando aquí netamente de la parte espiritual, porque la inteligencia, para ser inteligente, mando a los muchachos al colegio o los envío a la universidad, pero para ser sabio, les enseño a ser temerosos de Dios, les enseño a temerle a Dios. Un temor de miedo no, un temor de reverencia, un temor de excelencia, un temor en el que le digo, hijo, cuando nosotros hacemos algo contrario a lo que nos establecen las escrituras o lo que dice Dios, estamos cosechando para nosotros muerte y destrucción, porque la paga del pecado es muerte. Cuando transgredimos una ley espiritual, nosotros estamos recibiendo ¿qué? Una muerte espiritual, que a veces se puede convertir en una muerte física, y ahí sí, ya no hay esperanza. Entonces nosotros debemos ser
guiadores y engendrar, conforme a como dice Proverbio, engendrar en lo espiritual esa sabiduría que se establece a través del conocimiento de la palabra y a través de la referencia, el amor y el temor a Dios para no hacer lo malo. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Si yo soy un hombre justo, si yo soy un hombre de buena palabra, si yo soy un hombre respetuoso de las autoridades, también mis hijos gozan de ese privilegio. Ese es el hijo del señor fulano de tal, es un hombre honesto, es un hombre recto, es un hombre, y dice la palabra del Señor que cuando nosotros recibimos esta bendición ministerial, ¿hasta cuántas generaciones se extiende? 5 generaciones después de nosotros. Así también lo malo. Ese es el hijo del estafador, ese es el hijo del borracho, ese es el hijo del que golpea a la mujer. Esto también se extiende a nuestras generaciones y a nuestra familia. Por eso en Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Cuánto recibimos nosotros muchas veces por parte de nuestros padres, por parte del trabajo que nosotros hacemos? Dice en 1 Tesalonicenses 2, 11 y 12, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos de que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre exhorta a sus hijos, así como sabes cómo guiar a tus hijos, así mismo debemos seguir extendiendo el reino de Dios, el cual nos llamó. Mire, nosotros hemos mejorado la crianza que nos dieron. A mí me pegaban me llegaron a pegar con un cable de electricidad. Mis hijos, para lo único que lo utilizan es para cargar el celular. Pero la enseñanza o la instrucción o la palabra que yo he invertido en mis hijos ha sido más dura que el cable ese. El cable te dolía por un rato y te hacía rebelde y te hacía tener miedo, pero hacías las cosas más escondidas. Hacías las cosas igual las hacías. Y a la final había hasta un consolador que uno decía: bueno, no importa, después de un gusto, un buen susto. Yo sé que me van a pegar, pero yo me voy a escapar para el río. O yo me voy a ir para allá donde no me dejaron ir. No importa que me peguen, ya sé que me van a pegar, no importa, yo me pongo doble pantalón, decía un primo mío. En mi tierra decían: la pela pasa. La pela pasa, pero la alegría queda, decían así. Entonces, esa no. Sin embargo, las Escrituras nos da a nosotros una forma de cómo exhortar, de cómo enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo dicen las Escrituras? A ver los hijos míos si se lo saben. ¿Cómo? Primero con la boca, ¿verdad? Con la palabra. Y si no hacen caso de eso que toca, la vara. Lo dice las Escrituras, no lo dice. Esa no es norma mía, esa es norma de Dios. No llegaron a la vara, no llegaban a la vara, gracias a Dios, porque oyeron primero la palabra. Entonces allí la palabra nos enseña y nos dice que esto debe ser así, ¿no? Debemos cada día ir enseñando a nuestras generaciones. En Éxodo 20:12 hay un mandamiento. ¿Qué dice ese mandamiento? A ver. Este lo van a buscar. Éxodo 20:12. Vamos a buscarlo para que lo lean, porque usted tiene que internalizarlo. Entonces tiene que usted aprendérselo y colocarlo como las palabras en inglés que tiene las tiene allí en el comedor de la casa. Entonces tenemos que sabernos los hijos de memoria. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Dice que es un mandamiento que tiene además promesa. Es el mandamiento que Dios nos dio con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te dio. ¿Qué tierra le dio Dios a ustedes, hispanos hermosos? Sal de esta tierra, luz
de las naciones nos dio a esta nación para que también desde acá nosotros podamos honrar a nuestros padres, bendecirles y que nuestros hijos sepan que hay valor en honrar. Mire, yo fui honrado esta mañana por una de mis hijas espirituales preciosas. Mire, hizo una obra de arte para mí, hizo un hermoso dibujo para regalármelo. Cuánto tiempo de amor ha invertido aquí. Por eso es que a mí me gustan las cosas valiosas, como dicen por allí. Esto vale demasiado, esto es hermoso. Entonces ese mandamiento que el Señor nos da en honrar a nuestros padres nos trae bendición a nosotros. Serán alargados nuestros días, nos irá bien al lugar donde nosotros vayamos. Nosotros nos vamos de casa, dejamos a nuestros padres, pero nunca dejamos nuestro compromiso de honrarles. ¿No les ha pasado? ¿O solamente pasa en la casa mía y pasa en la casa? Sí, porque yo me voy, porque yo no voy a estar. Y uno les ayuda a hacer las maletas, les ayudo. No se van. Hay mamás que se ponen a llorar. Ay, no le diga nada más al niño porque se nos va. No, yo le he dicho, le arreglo la maleta, lo ayudo. No, yo me voy, pero después. No se van en el tiempo en el que les corresponda, en el tiempo en el que les toque. Mientras tanto tienen que cumplir con las normas de la casa, porque esas normas son establecidas precisamente para enseñarles que hay barreras que no se pueden pasar, y que si pasas una de esas barreras, si violamos la ley de la gravedad, ¿qué pasa? Nos caemos. Violamos la ley de la electricidad, ¿qué pasa? Nos electrocutamos. Entonces cada cosa debe tener esa barrera. Entonces el Señor dice, esto pasa más comúnmente en la iglesia. En la iglesia tiene que andar uno con cuidado, porque donde usted medio diga algo mal, el hermano se dice, el pastor la agarró contra mí, el pastor no me quiere, el pastor tal, y salen y se van como muchachitos regañados, y bueno, y te convierten en uno, tiene que andar así como con cuidado. Esos otros pastores, yo no, yo hago lo que Dios dice. Si tengo que decirles algo, yo les digo, pero lo hago de parte de Dios, no como regaño personal, porque el día que lo haga como regaño personal, ahí no va a obrar el Espíritu Santo. Pero si lo hago dentro de la palabra, por lo que la palabra establece, entonces el Espíritu Santo es el que trata con usted, y como dice aquí esta palabra, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Amén. Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. Yo he visto a muchos muchachos, gracias a Dios en la casa no ha pasado, y que ni pase, porque si no, vamos directo de la palabra a la vara, de que menosprecian a sus padres. Usted no sabe nada. Usted no, usted ya está viejo. El que sé soy yo, porque yo veo 3 TikTok al día, veo 10 TikTok al día. Sabiduría hay en esas canas, en esos años de equivocaciones que nosotros hemos tenido. Nosotros no tenemos más conocimiento que ustedes, porque hemos estudiado más. Quizás ustedes han estudiado más que nosotros. Y bueno, a los míos les falta estudiar bastante para que me alcance. Pero quizás algunos sí, saben más que sus padres, han estudiado más que sus padres. Pero esas canas y esas arrugas vinieron llenas de experiencia, de equivocaciones, de sabiduría, llenas de experiencia. Entonces por eso es que nosotros tenemos una autoridad moral para poderles dar a ustedes un consejo, para poderles decir. Entonces nunca menosprecien los consejos de las madres, nunca menosprecien los consejos que sus padres les dan, porque ahí hay sabiduría. Proverbios 4, 1-4, oí, hijos, la enseñanza de un padre, y está atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Este tema, este versículo nos habla muchísimo de la enseñanza que muchas veces dan los padres. Nunca papá, nunca mamá que están en este lugar, abuelas que están en este lugar, tíos o demás miembros de la familia que ayuden a criar.
Nunca desestimen la autoridad paternal o la autoridad de mamá. Nunca digan, no, bueno, su mamá, pero no importa, venga, vamos a hacerlo, porque le está enseñando al niño a romper el orden, le está enseñando a respetar leyes, le está enseñando a no respetar autoridades, y eso es crucial en el crecimiento como familia. Cuando tú sabes que puedes transgredir leyes o te crees en la capacidad de transgredir una ley, desestimando lo que ya un padre o ya alguien estableció en la casa, le estás dando el peor mensaje que le puedes dar a un hijo. Le está diciendo, mijo, tú puedes hacer lo que te parezca, tú puedes hacer lo que tú quieras, porque lo que ordena él yo lo puedo derogar, yo lo puedo quitar, y esto es fatal en el crecimiento y en la formación de nuestros hijos. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice castiga, dice ordena, dice enseña a tu hijo en tanto haya esperanza. Mire, hay algo muy importante con respecto a lo que decía Richo Javier, ¿no? Y es la confianza. La confianza es uno de los regalos más hermosos que nosotros los seres humanos podemos recibir o que podemos dar. Es uno de los más valiosos que hay. Pero la confianza hay que cuidarla muchísimo, porque la confianza es muy frágil. La primera vez que se rompe esa confianza, recuperarla cuesta muchísimo, y más si es con los padres. Entonces es importante que nosotros, en la casa, hay algo que yo he enseñado siempre a mis hijos. ¿Qué le he enseñado? Que confíen en mí, ¿verdad? ¿Yo cumplo o no cumplo? Tomen el micrófono. Siempre cumplo. ¿Qué cumplo? Sea bueno, sea malo. Siempre cumplo. Prometes un carro, traes un carro de donde sea. No hay dinero, no hay nada, pero lo traes. Pero nos promete una corrección y también nos las da. O sea, es como que cuando lleguemos a la casa, a ver, y cuando lleguemos a la casa, a ver. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Mira, hay papás que les prometen a los hijos villas y castillos y nunca se lo dan. Y hay otros que le prometen una nalgada y tampoco se la dan. Entonces el muchacho dice, este no cumple. Aquí el sistema es que no se dice, pero no se cumple. No, siempre tenemos que cumplir. Por eso las mismas escrituras nos dicen con respecto a nuestro Padre Eterno, que es mejor que no prometamos si no vamos a cumplir. Y así mismo lo llevamos o lo trasladamos a la familia. Si le vas a cumplir a tu hijo un regaño o una corrección, díselo. Si no se la vas a cumplir, no le digas nada. Déjale pasar ese entonces. Pero si una vez que ya entró en la corrección, llore, patalee, haga lo que sea, cumple igual con eso. Porque eso habla no de ellos ni del comportamiento, habla de ti como autoridad y habla de ti como padre. Entonces es importante que todo lo que nosotros prometamos lo cumplamos. Esto debe ser fundamental dentro de la estructura de nuestra familia. Entonces el mayor valor que nosotros podemos enseñarle y darle a nuestros hijos es la confianza. Cuando ellos transgreden esa confianza, tienen un resultado, tienen una consecuencia. Lamentablemente así es. Efesios 6:24, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa. Padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina, en la instrucción del Señor. Amén. Hay padres que también le hacen la vida cuadrito a sus hijos. Hay padres insensatos que muchas veces buscan hacerlos molestar, buscan engañarlos, buscan generar en ellos un rechazo. O sea, para eso está el mundo, para eso está el enemigo que vino a dañar, a destruir, que vino a confundir, que vino a hacer todo lo malo. No hay necesidad de hacerlo en casa. En casa yo he enseñado a mis hijos a hacerle bullying. Ay, este pastor, mira el pastor haciéndole bullying a los hijos. Pero ojo, bullying controlado. Les he enseñado que las bromas o las cosas que se dicen no te destruyen, que tienes que tener una autoestima fuerte. Y yo les he hecho bromas, ¿cómo le dice la mamá? Alpaca, que parece una alpaquita, ¿verdad? Y el niño no lo hemos tenido que llevar para un psicólogo. Él se ríe del chiste y sabe que no. Y le decimos, hijo, eres hermoso, eres precioso. Pero así con los pelitos así, pareces una alpaquita.
Cuando él va para el colegio le dicen al papá que él lo mire y le dice, ay, sí, así me dice mi papá y eso no pasa nada. O sea, porque hemos enseñado, yo lo utilicé como dinámica de enseñarle, porque ahora anda el demonio ese llamado bullying en los colegios y los muchachos se deprimen y llegan, ay, me voy a morir porque me dijeron dientón, ay, me voy a morir porque me dijeron que era cabezón, o porque... No pasa nada. Esos son solo palabras torpes o palabras tontas de otro que se siente peor que tú y está buscando un defecto tuyo para quererte dañar, pero tú eres creación de Dios, porque dice la Escritura que a imagen y semejanza de Él fuimos hechos, amén. Entonces eso es lo que debe prevalecer en nuestra vida. Y no le estoy diciendo que le hagan bullying a sus hijos en la casa, ojo, tienen que saber hacer las cosas, tienen que saber, pero tienen que enseñarle a sus hijos, y esa fue la manera en la que yo le enseñé a mis hijos, y por eso mis hijos no sufren de bullying. En el colegio les habrán dicho, les podrán decir, y ellos, bueno, en algún momento, como todo ser humano, se tendrán que sentir mal, pero después han entendido que no, que eso no es así, esa no es una verdad. Una verdad es que nacieron hermosos, una verdad es que son inteligentes, una verdad es que son creación de Dios, hijos de Dios, y que fueron hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Amén, de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Creador, el cual no tiene estatura, el cual no tiene color, el cual no tiene ojos de diferentes colores, porque todos somos iguales. Amén, gloria al Señor. Entonces es fundamental de que nosotros toquemos este tema y que nos adelantemos a las tendencias que están saliendo en las calles. A los hijos míos les digo, señores, a ustedes nadie le hace bullying porque sencillamente no tienen la razón. Es porque estamos creando una generación firme, es porque estamos creando una familia con la cual conversamos, con la cual nosotros dedicamos tiempo. Pero imagínate tú el maltrato de un padre cuando muchas veces dice, eres feo. Tú no naciste para eso, porque le tiene rabia al papá, porque se divorció del papá. Ella fue la que lo cogió, ella fue la que se divorció. Entonces quieren sembrar ese odio en contra de su expareja a través de sus hijos, maltratándolos y los destruyen. Entonces todas estas cosas son las que precisamente nosotros, como una familia cristiana, nosotros dentro del fundamento de la palabra, sabemos que tenemos que tratar y que tenemos que controlar. Cuánta gente, cuántas niñas hermosísimas se han entregado a los 12, 13 años al primer baboso que les dijo que eran bonitas o que las querían. Y no porque les pareció bien, no porque las enamoró, sino porque fue la primera vez en su vida que le dijeron hermosa, o la primera vez en su vida que le dijeron te amo, o le dijeron que era bella. Entonces yo a mis hijos, mi esposa lo hace con los varones y yo también lo hago, y con mi hija les tratamos como la princesa y como los príncipes que son. Y le he dicho a mi hija siempre, ¿cuál es el consejo que te he dado para conseguir ese hombre maravilloso que Dios te va a enviar? Que no sea el primer sapo que tiene que besar para conseguir al príncipe, no. Y también le he dicho que ese varón tiene que ser mejor que como yo trato a su mamá. Cuando ella vea que alguien la trata mejor de como yo trato a su mamá, ya puede abrir las inscripciones. Que está difícil. Que está difícil, ¿no? Porque me esmero en tratar de hacer las cosas bien para que tengan un buen tabulador, para que sepan realmente cómo es que un hombre debe tratar a una mujer. Porque hay tanto machismo, hay tantos hombres ahora que tratan mal a las mujeres. Las mujeres, por repetir un patrón social, ahora se están yendo con maltratadores porque fue lo que vio en la casa. Ese era el modelo de padre que tenía. No era el que querían, pero es el modelo, y piensan que esas cosas son normales, y no son normales dentro de una familia, en una sociedad sana dirigida por Cristo. Amén. Hace unos días, disculpa que te atas, hace unos días Con micrófono. Hace unos días vi, casualmente viendo TikTok, resulta que salió a la luz una noticia de un tiktokero que aparentemente es famoso, no sé porque yo no lo conozco, pero aparentemente es famoso. Y el tiktokero había quedado grabado en las cámaras de seguridad del edificio donde vivía cómo maltrató y golpeó a su esposa por los pasillos mientras iba hacia su apartamento. El tiktokero. El tiktokero, sí. Entonces luego él salió con su esposa al lado diciendo
que él pedía disculpas a las personas que se sintieron ofendidas, pero que abrieran los ojos y se dieran cuenta que eso es lo común en todas las familias, ¿no? Y él defendía su posición diciendo que él no había hecho nada malo, que solamente como todo matrimonio había tenido una discusión y que como todo matrimonio a veces las cosas se pasaban de tono, pero que eso no estaba mal, que eso era normal, porque eso pasa en todas partes, y que quien diga que eso no es así, pues está en un error. Así es. Y sus seguidores lo acompañaron en la noticia. Entonces, ¿qué queda en la sociedad cuando seguimos a personas de este tipo? Sí, lo hacen tendencia y ahora lo hacen viral y parece que eso fuera... Que es normal. Bueno, dicen las escrituras que hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno. Lo dicen las escrituras. Entonces nosotros, como avisados, porque el avisado, el inteligente ve el mal y se aparta, dicen las escrituras, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser inteligentes, ver ese tipo de cosas, corregirle a nuestros hijos y nosotros apartarnos de ello porque no es de provecho. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica, mas no todo es de provecho para mi vida. Y lamentablemente la distorsión social nos ha querido enseñar eso. Dice, este es muy importante, Mateo 23:9. Por cierto, le iba a contar una anécdota antes de que pasemos a esta. En una oportunidad había un pastor que estaba predicando a una congregación allá en mi ciudad natal, y ese pastor tenía serios problemas de conducta, y sobre todo en su casa. Afuera, por conservar una imagen ante la sociedad, parecía un excelente ministro, un excelente pastor, pero en su casa las cosas no funcionaban muy bien. Una de las cosas que yo siempre enseño a las congregaciones es: mira la casa del pastor, mira la cara de la pastora, mira a sus hijos. Cuando hables con ellos, mira. Si ves felicidad, si ves armonía, si ves prosperidad en su familia, ese pastor está haciendo el trabajo. Pero hay pastores que como muchos dan una cátedra aquí arriba y hablan de moral, y usted lo ve y usted dice, uno se siente hasta insignificante. Y uno dice, qué malo soy yo, porque esto es, Dios mío. O sea, después de Jesucristo, este pastor. Así. Porque uno dice, después de él, o sea, no había visto tanta santidad en ningún hombre después de Cristo que con este pastor. Y cuando tú vas a ver a la familia, entonces la familia, una familia fuera del orden. Y en esa oportunidad el pastor estaba hablando y casi que le cantaba a la esposa desde el púlpito, y se la llenaba de flores y le decía, y la esposa nada más que hacía así. Y yo miraba a la esposa y hablo con otra hermana y le digo, hermana, acérquese a la hermana porque yo veo algo muy diferente a lo que se está diciendo allá arriba. Cuando la hermana se acerca, esposa de otro pastor, amigo nuestro, y se acerca, le dice, ojalá el culto nunca terminara para poderle seguir recibiendo los halagos que me dan. O sea, era un profundo dolor en esa mujer y un maltrato en su casa, que era todo lo diferente de lo que el pastor estaba en ese momento, en ese lugar, diciendo. Y eso es terrible. Por eso le digo que hay que modelar es con el ejemplo. Amén. Este es importante, hermanos míos. Mateo 23:9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hay pastores que se hacen llamar papá. Le tienen que decir papá. Y yo soy tu padre, y yo soy yo no sé qué más. Cuando las mismas escrituras dicen que no llamemos a ningún hombre sobre la tierra, aparte de nuestro Padre pues, natural, al cual sí nos ha sido llamado así, Padre, porque Padre es el que está en los cielos. Nosotros no hemos hecho, yo no he hecho nada absolutamente por ustedes, más que leer las escrituras y enseñarles lo que la palabra del Señor dice, guiarles, instruirles, darle un abrazo o un consejo. Pero quien hizo todo y que envió a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz del Calvario para redimir los pecados y darnos vida eterna, es nuestro Padre eterno que está en los cielos. Amén. Yo no tengo gobierno sobre ningún miembro de esta congregación o en las congregaciones que yo he estado. Yo no tengo autoridad para gobernar, para mandar, para hacer en ustedes absolutamente ninguna función de padre. Yo puedo bendecirles, ayudarles, acompañarles,
Si usted me pide un consejo, dárselo, y si no me lo pide, pues tratar de dárselo también. Pero no es que yo tengo gobierno y autoridad sobre ustedes para cambiarlos, para decirles cómo vestirse, cómo venir, cómo hacer. No hay ninguna autoridad. Dicen las escrituras que gobierne bien su casa. ¿A quiénes? A los pastores y a los ministros. Que gobiernen bien su casa. Porque si no, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? ¿Ven la diferencia en las dos palabras? Gobierna casa, cuida congregación. Gobierna casa, cuida al pueblo de Dios. Los pastores, según la tipología que nos enseñan las escrituras y por la que se nos llama a nosotros los ministros, pastores, ¿es por qué? Porque llevamos alimento y cuidado a las ovejas. ¿Cuáles son las principales funciones de un pastor de ovejas? Guiarlas a los mejores pastos. Estar pendiente de que tomen las mejores aguas, no aguas contaminadas. Simbolismo, ¿cuál es el simbolismo de agua? Dentro de la vida eclesiástica y espiritual, la palabra. No estar trayendo palabras de libros, o de autores, o de líderes religiosos, o de alguien que vino a querer influenciar. No, la palabra verdadera, el agua verdadera de la única fuente está en las escrituras. Llega a nosotros a través del Espíritu Santo. No libros, no porque en el libro del pastor tal en tal año dice que la iglesia o que los hermanos deben hacer. No. La palabra es verdadera, deben beber buena agua. Deben estar alimentados en buenos pastos. El alimento que deben comer espiritual debe ser un alimento bueno. Deben ser cuidadas ¿de qué? De los lobos, de los depredadores que están afuera, que quieren venir a distorsionar con cosas falsas y diferentes a la iglesia. ¿Cómo? Pidiendo diezmo, profetizándoles carros, profetizándoles casas, profetizándoles que vas a vivir una vida de Disney en el lugar donde estéis, cuando no es así. Cuando Jesús nos dijo: en el mundo hallaréis aflicción, mas confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y dicen las escrituras que en él estamos completos y renovados en la mente ¿de quién? De Cristo, para poder soportar todas estas acechanzas, todos estos ataques del enemigo, y nosotros poder llegar a conseguir eso que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos este principio. Los pastores de ovejas están pendientes de sanar las dolencias, las torceduras en las patas de las ovejitas cuando están caminando mal, venir a colocar bálsamo, vendarlo. ¿Qué dice Isaías 61:1? Dice que Él ungió mi cabeza para proclamar apertura de cárcel, para vendar a los quebrantados, a los oprimidos, para sanar a los quebrantados de corazón. Esta es la tipología de pastorado. ¿Qué hace el pastor cuando está allí en los montes con las ovejitas y le cae problemas de mosca en los oídos y en los ojos? Agarra una toalla con vinagre, le pasa, las limpia, ¿verdad? Y luego le aplica ¿qué? Aceite. ¿Tipología de qué? ¿De qué? ¿Qué símbolo tiene? Espíritu Santo. Entonces lo mismo el pastor en la iglesia muchas veces le aplica el vinagre. Hermano, es que estás fallando. Hermano, es que no puedes hacer eso. Hermano, es que estás yendo en contra de la palabra. Ese es el vinagre, ese es el que arde. Pero después viene y lo abraza y dice: pero Dios te puede restaurar. Busquemos al Espíritu Santo para que limpie tu vida. Y aplica ese bálsamo, aplica ese aceite. Y es la misma tipología de lo que sucede con las ovejas. Entonces es importante que nosotros sepamos que todos estos instrumentos que se utilizan en un criadero de ovejas son los mismos los que la palabra nos da como tipología para la enseñanza. Pero toda la función que tiene un pastor no es gobernar, sino es restaurar, cuidar, alimentar y guiar a las ovejas para que tengan una mejor vida, para que tengan mejores cuidados y para que puedan cumplir con esa misión profética que Dios ha establecido. Yo soy el pastor de esta iglesia, pero no soy el dueño de la iglesia. Yo soy el que está dirigiendo esta iglesia, pero no soy el gobierno de esta iglesia. Solamente cuido, solamente guío, solamente los disfruto a ustedes que son hermosos
compartiendo conmigo, pero toda la gloria, todo el gobierno y toda la autoridad está en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante que esto lo sepamos. Somos padres en nuestra casa, y si hay tal cual persona por allí que lo amamos como un hijo, que lo abrazamos como un hijo, en esa tipología paternal que Dios nos dio, pero no podemos hacernos llamar padre, ni están en la obligación de llamar padre a ningún líder religioso o a ningún pastor. Amén. ¿Qué horas tenemos? Bueno, el Día del Padre hoy. Vamos a cerrar entonces con este versículo de Efesios 4:4. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Quizás el Señor Jesucristo nos llama a nosotros en reflexión en este tiempo, como dice este versículo, a que seamos unidos, a que seamos fuertes en la comunión, como le dijo nuestro Señor, para que tú y yo seamos uno y la gente crea que somos uno. Amén. No puede haber ningún tipo de división, no puede haber ninguna brecha, no puede haber ninguna apertura. Debemos ser constructores de vallado. ¿Qué significa vallado? Cercado alrededor. Porque ¿qué dice la Escritura? Que cualquier zorra pequeña daña, destruye. Entonces nosotros como iglesia, nosotros bajo la paternidad del Padre eterno, nos llama a que seamos unidos, que vivamos, que trabajemos en la unidad. ¿Y cómo proclamamos nosotros unidad a la gente que está afuera? Practicando nosotros la unidad, porque somos ejemplos, somos una iglesia de ejemplo. Yo creo en la unidad de la iglesia en Millersville, yo creo en la unidad de la iglesia en Georgia, yo creo en la unidad de la iglesia en Estados Unidos, yo creo en la unidad de la iglesia en el mundo entero. Por eso que creo, yo la practico. Por eso que creo, yo la busco. Busco relacionarme con otros pastores, con otros hermanos, buscar cómo ayudarles, buscar cómo acercarnos a ellos. Siempre hemos estado en eso. Nosotros lo seguimos haciendo. Si no lo hacen, no hay ningún problema. No nos daremos por vencidos. Hasta el último segundo en el que el Señor me permita respirar de este hermoso aire, de esta creación hermosa que Él me ha regalado, siempre procuraré la unidad de la iglesia en Cristo Jesús, porque creo que ninguna iglesia, ninguna casa dividida contra sí mismo podrá prosperar. Y no se trata de la casa del pastor Joan, no se trata de la iglesia, no, se trata de la iglesia de Cristo. Nosotros solo somos una congregación en su nombre, y por eso creo, sé, como dicen las Escrituras, de que la iglesia de Cristo Jesús es indestructible, aquí o donde sea. Amén.